Hay algo fascinante en el misterio que se esconde bajo nuestros pies. Imagine un lugar donde lo sagrado y lo oculto se entrelazan, donde las leyendas susurradas a lo largo de los siglos crean un enigma de la historia que permanece sin resolver. El Tepeyac, el suelo que lleva las marcas de la fe y la devoción, también guarda en sus profundidades un oscuro misterio, túneles secretos que desafían tanto la lógica como la historia oficial. ¿Qué podría esconderse allí? O mejor dicho, ¿por qué estos túneles generan tanta fascinación? Es como si cada piedra, cada pedazo de tierra, guardara un secreto esperando ser revelado. Ahora haz clic en Me gusta, suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. La figura de la Virgen de Guadalupe, tan presente en el corazón de millones de personas, parece casi una guardiana de este enigma de la historia. Pero ¿por qué el Tepeyac se convirtió en el epicentro de esta devoción? ¿Por qué tanta gente cree que hay algo más profundo, literalmente, en esta tierra sagrada? Algunos dicen que son solo historias creadas para alimentar la fe, pero otros juran que hay más. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de que hay algo más allá de lo que podemos ver? Así describen muchos su conexión con el Tepeyac, un lugar donde lo invisible parece tener vida propia. Y no se trata solo de lo que está oculto, sino de lo que significa. Cada año, millones de peregrinos caminan hasta este sitio, no solo para demostrar su fe, sino también para acercarse a un misterio que parece más grande que la vida misma. Túneles subterráneos, pasadizos secretos. ¿Son ecos del pasado o pistas de un futuro que aún no entendemos? Esta historia, llena de curiosidad y enigma, nos invita a mirar más de cerca. Después de todo, no es solo un misterio de la historia, sino un reflejo de lo que significa creer en lo imposible. Y eso es lo que hace que todo sea aún más intrigante. La promesa de descubrir algo que podría cambiar todo lo que sabemos. Porque, al final, el misterio no solo reside debajo del Tepeyac, sino que también vive dentro de cada uno de nosotros. Y ahora, ¿estás preparado para adentrarte en la verdadera historia de esta tierra sagrada? Donde el pasado y el presente se encuentran en un juego de sombras y revelaciones? Mucho antes de convertirse en el hogar espiritual de millones de personas, el Tepeyac era un lugar de reverencia para los aztecas. Allí, el monte Tepeyac estaba dedicado a la diosa Tonantzin, Madre Tierra, figura central de la cultura y espiritualidad de los pueblos indígenas. Este espacio sagrado palpitaba con rituales y ofrendas que honraban las fuerzas de la naturaleza. Era como si cada piedra, cada hoja, llevara el peso de una historia ancestral, llena de misterios y sabiduría. Cuando pisas este suelo, es como si pudieras escuchar los ecos de cánticos antiguos, recordándote que el enigma de la historia no es solo lo que se ha ocultado, sino también lo que se ha olvidado. Con la llegada de los españoles, el escenario cambió drásticamente. La fuerza de la cruz sustituyó a la fuerza de los rituales, y la devoción a la diosa Tonantzin se fue transformando paulatinamente en veneración a la Virgen de Guadalupe. Pero esta transición no fue simplemente un intercambio de creencias, fue un choque de mundos, una fusión cultural que resultó en algo único. La Virgen no solo representó la fe católica, sino que también incorporó elementos de la espiritualidad indígena. Por lo tanto, el Tepeyac no es solo un lugar sagrado, es un símbolo de la resistencia y adaptación de culturas que chocaron, pero también se entrelazaron. Este entrelazamiento, sin embargo, plantea muchas preguntas. ¿Qué se perdió en este proceso? ¿Qué se mantuvo en secreto bajo el velo de la religión? Algunos estudiosos sugieren que los túneles del Tepeyac pueden ser restos de antiguos rituales indígenas, escondidos para proteger la herencia espiritual de los aztecas. Otros creen que estos túneles fueron creados como refugios o pasajes secretos para una época en la que la supervivencia era incierta. En cualquier caso, es imposible ignorar la sensación
de que este suelo encierra más de lo que parece, como un libro cuya página más importante aún no ha sido leída. Y así, el Tepeyac sigue siendo un punto de intersección entre lo viejo y lo nuevo, entre lo visible y lo oculto. Con cada capa de la historia revelada, surge una nueva pregunta que nos desafía a seguir explorando. Después de todo, ¿qué más podría esconderse bajo este suelo, donde lo sagrado y lo misterioso se encuentran? La historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego está envuelta en un misterio tan poderoso que se ha extendido por generaciones. Imaginemos a un hombre sencillo, un indígena en su peregrinación espiritual, presenciando algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de un continente. Según se cuenta, fue en el monte Tepeyac donde vio a la Virgen, resplandeciente de luz y ternura, pidiéndole que construyera allí un templo. ¿Pero fue esto realmente un milagro? ¿O hay algo más entre líneas de esta historia que tanto cautiva los corazones? El elemento más intrigante de esta narración es la tilma, el manto de Juan Diego, que supuestamente porta la imagen milagrosa de la Virgen. Científicos y creyentes debaten sobre el origen de esta imagen. ¿Fue intervención divina o una hábil hazaña humana? Algunos estudios señalan que el tejido y los pigmentos desafían las explicaciones convencionales, mientras que otros sugieren que puede haber una intención simbólica detrás de la creación. De todos modos, la tilma se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia, una pieza central de la devoción que rodea al misterio del Tepeyac. Pero no todo el mundo acepta esta historia sin cuestionarla. Los historiadores sugieren que la aparición de la Virgen puede haber sido una estrategia de la Iglesia Católica para convertir a los pueblos indígenas al cristianismo, utilizando elementos de sus creencias para crear una conexión. La figura de la Virgen, con rasgos y símbolos indígenas que resuenan con la cultura azteca, parece casi hecha a medida para ganarse el corazón del pueblo. Esta idea, sin embargo, no disminuye el impacto de la historia. Al contrario, añade una capa de complejidad que hace que el misterio sea aún más fascinante. Y así, la leyenda de la aparición sigue suscitando interrogantes. ¿Fue un auténtico milagro? ¿Una convergencia de culturas? ¿O una combinación de ambos? A medida que analizamos el papel de los túneles y sus posibles conexiones con esta historia, el enigma no hace más que profundizarse. Después de todo, ¿qué más podría esconderse en las sombras de este misterio? Los túneles del Tepeyac, para muchos, no son solo una curiosidad arqueológica, sino una ventana a un pasado que insiste en susurrar sus secretos. Durante el apogeo de la civilización azteca, se cree que estos pasajes subterráneos desempeñaron papeles cruciales, tanto estratégicos como espirituales. Imaginemos un pueblo que reverenciara el poder de la tierra y que viera el subsuelo no solo como un refugio, sino también como un portal a lo sagrado. Estos pasajes tal vez no eran solo túneles, sino caminos para conectarse con los dioses y realizar ceremonias lejos de ojos invasores. Con la llegada de los colonizadores, es posible que el significado de estos túneles haya cambiado. Se convirtieron quizás en escondites para proteger tesoros tanto materiales como espirituales. Se cree que los túneles pudieron haber sido utilizados para esconder reliquias, documentos sagrados o incluso como vías de escape en tiempos de persecución. Aquí el misterio de la historia se intensifica, ya que casi nada ha sido confirmado oficialmente. ¿Qué pasó realmente en estos pasillos oscuros? Cada pedazo de tierra parece contener un fragmento de respuestas que se niegan a ser descubiertas fácilmente. La evidencia arqueológica, aunque escasa, alimenta la curiosidad sobre estos túneles. Los exploradores informan haber escuchado ecos extraños, sentir cambios repentinos de temperatura o encontrar pasajes bloqueados por rocas. Hasta el día de hoy, muchos creen que los túneles esconden no solo historias, sino también secretos
que podrían reescribir lo que sabemos sobre el Tepeyac y su importancia para el pueblo azteca. ¿Te imaginas lo que se podría encontrar allí? La idea de que algo tan monumental esté enterrado solo aumenta la fascinación. Mientras tanto, el silencio que rodea estos pasajes es tan impresionante como los propios túneles. ¿Por qué hay tan poco interés en investigarlos? ¿Será por falta de pruebas o por algo mayor? ¿Algo que todavía no estamos preparados para afrontar? El papel de estos túneles en la resistencia azteca y su posible conexión con el legado colonial son solo el comienzo de un enigma que sigue creciendo. Los túneles del Tepeyac son como un rompecabezas cuyas piezas se encuentran esparcidas entre leyendas, historias populares y teorías que desafían hasta a los escépticos más acérrimos. Los residentes de la región cuentan historias transmitidas de generación en generación sobre pasajes secretos que conectarían al Tepeyac con otros sitios sagrados o incluso con escondites más profundos. Algunos juran haber visto entradas que misteriosamente han sido selladas sin explicación. Estas voces del pueblo son al mismo tiempo un recordatorio de que la historia oral es poderosa y una invitación a explorar lo que puede haber más allá de lo que se ha documentado. La investigación académica, a su vez, intenta equilibrar la fascinación popular con la objetividad científica. Algunos arqueólogos afirman que, efectivamente, se han encontrado estructuras subterráneas en la región, pero que éstas pueden explicarse por fenómenos naturales o construcciones antiguas de otras épocas. Sin embargo, el misterio de la historia permanece. ¿Por qué estas estructuras parecen alineadas con sitios de importancia espiritual? Y, lo que es más intrigante, ¿por qué tantos estudios sobre túneles parecen terminar en callejones sin salida, como si algo o alguien estuviera obstaculizando las investigaciones? Las teorías de la conspiración son como leña para el fuego de este misterio. Hay quienes creen que los túneles guardan secretos tan impactantes que podrían sacudir estructuras religiosas o incluso políticas. Algunos sugieren que allí se esconden reliquias de los aztecas, símbolos de poder o incluso artefactos con un significado espiritual invaluable, custodiados no solo por el olvido, sino por una fuerza deliberada que quiere mantener todo en la oscuridad. ¿Es esta protección un acto de preservación o de ocultar algo perturbador? Y así, entre informes, ciencia y conspiraciones, los túneles del Tepeyac siguen atrayendo la atención de quienes buscan respuestas. Después de todo, no se trata solo de lo que está oculto, sino de por qué hay tanto silencio a su alrededor. Con cada teoría presentada, surge una nueva duda que nos lleva a preguntarnos: ¿qué hay realmente bajo nuestros pies? ¿Y cómo esto puede cambiar lo que entendemos sobre el misterio del Tepeyac? La relación entre la iglesia y los túneles del Tepeyac es un misterio tan profundo como los propios pasajes subterráneos. A lo largo de los siglos, la Basílica de Guadalupe se ha convertido en uno de los centros religiosos más importantes del mundo. Pero muchos se preguntan si, además de ser un símbolo de fe, también sirve como guardiana de secretos enterrados. ¿Sabe la Iglesia más de lo que revela? Esta pregunta resuena entre fieles y curiosos, ya que el silencio de la institución parece decir tanto como sus palabras. Los informes sobre áreas inaccesibles dentro y alrededor de la basílica alimentan el enigma de la historia. Hay historias de excavaciones iniciadas y rápidamente detenidas, de trabajadores que encontraron pasajes sellados y se les dijo que los mantuvieran en secreto. ¿Fue esto un intento de proteger el patrimonio espiritual o algo más profundo? Quizás la Iglesia, consciente del poder de los misterios, prefiera mantener lo desconocido como parte de su aura sagrada, asegurándose de que la curiosidad siga alimentando la devoción. La fe, sin embargo, juega un papel crucial en este misterio. Para muchos devotos poco importa la existencia de los túneles, pues lo que realmente importa es el significado espiritual del Tepeyac. Pero hay quienes creen que el conocimiento de lo que allí se esconde
podría fortalecer aún más su fe, revelando aspectos de la historia que se han mantenido en la sombra. La Iglesia, en este contexto, camina sobre una delgada línea entre preservar el misterio y permitir que la verdad salga a la luz. Y mientras estas preguntas siguen sin respuesta, la fascinación que rodea la relación entre la Iglesia y los túneles no hace más que crecer. Después de todo, ¿qué podría estar tan bien custodiado bajo uno de los sitios más sagrados del mundo? ¿Es el silencio de la institución una protección necesaria o un velo sobre algo que podría cambiar la forma en que vemos el pasado? Es imposible ignorar que a medida que el misterio se profundiza, las conexiones entre lo sagrado y lo oculto se vuelven cada vez más difíciles de separar. Los informes sobre reliquias escondidas debajo del Tepeyac transforman el lugar en una verdadera bóveda de tesoros espirituales e históricos. Hay quienes dicen que los aztecas, al percatarse de la inminente invasión española, escondieron objetos sagrados en túneles subterráneos, lejos del alcance de los conquistadores. Estos artefactos, que podrían incluir esculturas, joyas e incluso manuscritos, tendrían un valor incalculable, no solo materialmente, sino como piezas fundamentales de un enigma de la historia que sigue incompleto. Cada historia sobre estos tesoros es como una pista que nos lleva a un misterio aún mayor. Además de los artefactos aztecas, hay rumores de reliquias religiosas asociadas con la Virgen de Guadalupe, que estaban escondidas en estos túneles. Documentos históricos, imágenes sagradas o incluso objetos utilizados en la evangelización podrían estar protegidos en cámaras secretas, esperando ser redescubiertos. Si estas reliquias realmente existen, no serían solo pedazos del pasado, sino poderosos vínculos entre lo sagrado y lo mundano, capaces de cambiar la forma en que entendemos la devoción y la historia del Tepeyac. Las historias de descubrimientos misteriosos hacen que todo sea aún más fascinante. Algunas personas afirman que los trabajadores de excavación en el lugar encontraron túneles que contenían objetos enigmáticos, pero les dijeron que guardaran silencio. Estos informes, aunque no probados, alimentan la imaginación y la creencia de que hay algo extraordinario escondido bajo la tierra sagrada. ¿Será posible que estos objetos estén protegidos por un propósito mayor, esperando el momento adecuado para emerger? Y así, los túneles del Tepeyac quedan como un cofre cerrado, lleno de secretos que aún desconocemos. ¿Qué podrían revelar estas reliquias sobre el pasado y su conexión con el presente? El solo hecho de pensar que allí se esconde algo tan valioso nos impulsa a seguir investigando, mientras el misterio nos invita a profundizar aún más en esta historia. Los túneles del Tepeyac no son exclusivos del sitio. De hecho, se pueden encontrar historias similares sobre enigmáticos pasajes subterráneos en otras regiones sagradas de todo el mundo. En Jerusalén, por ejemplo, los túneles del Muro de las Lamentaciones se exploran no solo por su importancia arqueológica, sino porque tienen un profundo significado espiritual. Estos caminos subterráneos, muchos de ellos aún no completamente descubiertos, son un recordatorio de que el enigma de la historia a menudo descansa bajo nuestros pies, esperando pacientemente a ser revelado. Otro ejemplo fascinante es el Vaticano, que alberga una intrincada red de catacumbas y pasajes secretos que datan de siglos atrás. Estas estructuras no solo sirvieron como refugio para los primeros cristianos, sino también como lugares para la preservación de artefactos y documentos de valor incalculable. Esta tendencia a utilizar el subsuelo como un espacio sagrado y protegido plantea una pregunta. ¿Es la construcción de túneles bajo sitios religiosos una práctica intencional para conectar lo divino con lo terrenal? El simbolismo detrás de esto es tan intrigante como los propios túneles. Lo que hace que estas historias globales sean tan convincentes es el hecho de que no son meras curiosidades históricas,
sino también invitaciones a reflexionar sobre el significado más profundo de estos espacios. Los túneles en regiones sagradas a menudo conllevan un simbolismo que trasciende el tiempo, representando el vínculo entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino. Es como si estos pasajes subterráneos fueran portales, tanto físicos como espirituales, que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Y así, al mirar estos ejemplos globales, nos llevamos a preguntarnos, ¿qué hace que los túneles del Tepeyac sean únicos entre este fenómeno universal? ¿Qué secretos guardan que pueden alinearse o diferir de otros sitios sagrados alrededor del mundo? El misterio del Tepeyac se vuelve aún más intrigante cuando lo ubicamos en un contexto global, ampliando el enigma y desafiándonos a continuar explorando. La ciencia, en su incansable búsqueda de respuestas, también arroja luz sobre el misterio de los túneles del Tepeyac. Los geólogos que estudiaron el suelo de la región afirman que la zona tiene características que, de hecho, podrían favorecer la formación de pasajes subterráneos. Las capas de roca y la composición del terreno sugieren que, tanto por fenómenos naturales como por acción humana, la existencia de túneles no es algo fuera de lo común. Pero he aquí el punto fascinante. Estas formaciones naturales podrían haber sido utilizadas o ampliadas por los pueblos antiguos, dejando huellas que desafían explicaciones simples. Ya se han aplicado tecnologías modernas, como radares de penetración terrestre y escáneres tridimensionales, en sitios cercanos al Tepeyac. Los informes indican la presencia de anomalías subterráneas que podrían ser túneles o cámaras. Sin embargo, muchos de estos estudios fracasan por razones desconocidas, dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Por qué se abandonaron algunas de estas investigaciones? ¿Es simplemente falta de recursos o hay algo más grande que impide que estos secretos salgan a la luz? La ciencia parece estar a punto de desentrañar uno de los mayores enigmas de la historia, pero siempre se topa con obstáculos inesperados. Los hallazgos arqueológicos en zonas similares también alimentan la curiosidad. Las excavaciones en regiones cercanas encontraron objetos y estructuras que datan de la época azteca, lo que refuerza la teoría de que los túneles podrían haber sido utilizados como refugios o lugares de culto. Pero lo realmente sorprendente es la ausencia de un consenso claro. Cada descubrimiento plantea nuevas hipótesis y las teorías se multiplican, ampliando el misterio en lugar de resolverlo. ¿Te imaginas la emoción de estar tan cerca de la verdad, pero aún así sentir que se te escapa de las manos? La ciencia, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo una pieza vital de este rompecabezas. ¿Qué queda por encontrar bajo el suelo del Tepeyac? Las próximas generaciones finalmente descubrirán los secretos que el tiempo y la tierra han escondido. Estas preguntas permanecen, como una invitación a mirar más allá de lo obvio y seguir explorando las profundidades de este cautivador enigma. La conexión entre los túneles del Tepeyac y la Virgen de Guadalupe es uno de los aspectos más intrigantes de este misterio. Para los devotos, la idea de que estos pasajes subterráneos puedan estar directamente relacionados con lo sagrado es, al mismo tiempo, apasionante y profundamente espiritual. Muchos creen que estos túneles fueron creados no solo como refugios, sino como caminos diseñados para proteger y preservar la esencia de la fe. ¿Podrían ser pasajes hacia un encuentro más íntimo con lo divino? ¿O quizás guardianes silenciosos de la historia religiosa del lugar? Los informes de milagros asociados con el Tepeyac a menudo mencionan lugares cercanos a los supuestos túneles. Algunos dicen que las visiones de la Virgen ocurrieron cerca de entradas misteriosas, lo que sugiere que estos espacios pueden tener un significado más profundo. Túneles y milagros se entrelazan en una narrativa que trasciende lo físico y toca lo espiritual. Incluso aquellos que no comparten la fe se preguntan, ¿podría haber algo más allá de lo que se ve?
¿Algo que conecte directamente lo sagrado con lo terrenal? Además del aspecto espiritual, existe un simbolismo que no se puede ignorar. Los túneles a menudo representan pasajes entre mundos, el visible y el invisible, el humano y el divino. En el caso del Tepeyac, esta metáfora cobra aún más fuerza. La Virgen de Guadalupe es, para muchos, el puente entre culturas y creencias, y los túneles podrían ser un reflejo físico de esta idea. No solo intrigan por su posible existencia, sino también por lo que representan en un nivel más profundo. Mientras los devotos continúan buscando respuestas, la presencia de estos túneles continúa alimentando la fe y la curiosidad. Después de todo, ¿qué más pueden revelar estos caminos ocultos sobre el misterio de la historia del Tepeyac y el papel de la Virgen de Guadalupe como guardiana de este enigma? La conexión entre lo visible y lo oculto parece intensificarse con cada paso de este viaje. La participación, o la falta de ella, del gobierno mexicano en las investigaciones del túnel del Tepeyac es uno de los capítulos más intrigantes de este misterio. A pesar del enorme interés público, las excavaciones oficiales en la región han sido esporádicas y a menudo rodeadas de un inquietante aura de silencio. ¿Es esta inercia resultado de dificultades logísticas o hay algo mayor en juego? Algunos creen que el gobierno tiene más información de la que deja entrever, lo que alimenta teorías de que se están protegiendo secretos de enorme importancia. La protección del patrimonio histórico se utiliza a menudo como justificación para limitar la exploración. Y, por supuesto, tiene sentido. El Tepeyac es un sitio sagrado para millones de personas, y cualquier excavación imprudente podría dañar su integridad espiritual y cultural. Pero eso no explica del todo la falta de transparencia en torno a las pocas investigaciones que se han realizado. ¿Por qué algunos informes nunca se publicaron? ¿Por qué se declaran inaccesibles determinadas zonas, sin explicaciones convincentes? Estas preguntas permanecen, como ecos que resuenan en los túneles del misterio de la historia. Las teorías de conspiración sugieren que el gobierno puede estar colaborando con la Iglesia para mantener ciertos aspectos del enigma del Tepeyac fuera del escrutinio público. Sea cierta o no, el mero hecho de que existan estas teorías demuestra cómo la falta de claridad crea un terreno fértil para la desconfianza. Imagínese, ¿y si allí abajo estuvieran escondidos documentos históricos, artefactos aztecas o incluso reliquias religiosas? El impacto de un descubrimiento de estas proporciones sería monumental, no solo para México, sino para el mundo. Mientras tanto, los túneles del Tepeyac siguen siendo territorio inexplorado en muchos sentidos. El gobierno, ya sea por omisión o por intención, parece reacio a revelar lo que realmente se esconde allí. El próximo gran descubrimiento depende solo de aquellos que estén dispuestos a observar más de cerca, ¿o existen fuerzas mayores que mantienen estos secretos bajo control? Los informes sobrenaturales asociados con los túneles del Tepeyac transforman el misterio de la historia en algo casi palpable. Pobladores y peregrinos hablan de luces inexplicables, sonidos de pasos que resuenan sin origen aparente y hasta visiones de la Virgen de Guadalupe en lugares cercanos a los supuestos accesos. Estos informes trascienden el mero folclore, ya que a menudo van acompañados de detalles que dejan intrigados incluso a las personas más escépticas. ¿Te imaginas caminar por un lugar tranquilo y sentir que algo más allá del mundo físico te observa? Uno de los relatos más llamativos involucra a trabajadores que se encontraban excavando en zonas cercanas y, al romper una roca, sintieron una inexplicable ráfaga de viento proveniente del subsuelo. Describieron un olor a rosas y una sensación de paz, seguido de una orden de dejar de trabajar inmediatamente. Para muchos, esto fue una señal clara de que los túneles no son solo estructuras físicas, sino espacios protegidos por una presencia espiritual.
Estos episodios nos hacen reflexionar sobre la delgada línea entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Además, las leyendas locales hablan de guardianes espirituales, figuras que supuestamente protegen los túneles de invasores o curiosos desprevenidos. Algunos describen sombras humanas que desaparecen sin explicación, mientras que otros informan haber escuchado cánticos distantes que parecen provenir de otro tiempo. Estos informes refuerzan la idea de que los túneles no son meros corredores de piedra, sino pasajes llenos de significado y misterio. Son, en cierto modo, una conexión viva con la espiritualidad que impregna el Tepeyac. Y así, los relatos sobrenaturales no solo intrigan, sino que también provocan preguntas aún más profundas. ¿Fueron estos fenómenos una manifestación divina o simplemente un fruto de la imaginación humana ante lo desconocido? Mientras buscamos respuestas, es imposible ignorar que, bajo la superficie del Tepeyac, algo o alguien continúa vigilándonos, guardando secretos que aún no estamos preparados para comprender del todo. El Tepeyac, con sus misterios e historia, atrae a millones de personas cada año, pero no todos están allí solo por la fe. Muchos visitantes están impulsados por la curiosidad por la historia, fascinados por las leyendas que rodean los túneles y los posibles secretos enterrados bajo la tierra sagrada. Imagine un lugar donde lo espiritual y lo histórico se encuentran, donde cada piedra parece susurrar historias de tiempos antiguos. Esta fascinación convierte al Tepeyac en un punto de encuentro para peregrinos y exploradores, todos buscando algo que trascienda lo obvio. El impacto cultural del Tepeyac va mucho más allá de la religión. El lugar es un símbolo nacional, un espacio donde el pasado indígena y la tradición católica se fusionan de manera única. Esta fusión, llena de simbolismo y significado, es la que confiere al lugar su aura especial. Para muchos mexicanos, el Tepeyac representa el alma de su identidad, un recordatorio de lo que se perdió y de lo que se creó a partir de las cenizas de la conquista. Es imposible visitar este lugar sin sentir el peso de la historia y el magnetismo de su misterio. Los medios de comunicación también desempeñan un papel crucial en la perpetuación del enigma del Tepeyac. Documentales, libros e incluso películas exploran el tema de los túneles y las leyendas que los rodean, alimentando el imaginario colectivo. Estas producciones no solo mantienen vivo el interés por el misterio, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a seguir explorando y cuestionando. Después de todo, ¿quién no querría descubrir un secreto que se remonta a siglos? La fascinación popular por el Tepeyac es una prueba de que el misterio tiene el poder de unir a las personas en una búsqueda común de respuestas. Y así, Tepeyac sigue siendo un lugar donde cada visitante encuentra algo único. Ya sea por fe, historia o curiosidad, el lugar despierta un deseo universal de conexión con algo más grande. Pero a medida que el misterio se profundiza, la pregunta persiste: ¿qué más tiene que decirnos este terreno sagrado? Quizás la respuesta esté escondida, esperando que surja el momento adecuado. A lo largo de los años, el Tepeyac ha atraído no solo a peregrinos y fieles, sino también a intrépidos exploradores y cazadores de tesoros, decididos a desenterrar los secretos de los túneles. Estas personas, impulsadas por historias de tesoros escondidos y reliquias sagradas, a menudo se aventuran en expediciones clandestinas, ignorando los riesgos y prohibiciones. Imagínense el coraje, o quizás la imprudencia, de adentrarse en pasajes oscuros y desconocidos, sin saber qué podría estar acechando. Para estos exploradores, el Tepeyac no es solo un sitio sagrado, sino una puerta a uno de los mayores enigmas de la historia. Pero estas aventuras rara vez terminan sin complicaciones. Los informes de desapariciones misteriosas y accidentes inexplicables son comunes entre quienes intentan explorar los túneles.
Hay historias de personas que escucharon ecos de voces, sintieron cambios bruscos de temperatura, o incluso se toparon con entradas que desaparecieron como por arte de magia. Estas experiencias, por aterradoras que sean, solo aumentan la fascinación y la determinación de los exploradores. Después de todo, ¿qué secreto sería tan poderoso como para protegerse a uno mismo? Entre los más persistentes están quienes han afirmado haber encontrado pequeños fragmentos de objetos antiguos o incluso pistas que indican la existencia de cámaras ocultas. Sin embargo, estos informes rara vez se prueban, dejando todo a la especulación. Aún así, los rumores continúan, alimentados por el silencio de la iglesia y las barreras levantadas en las zonas más sensibles del Tepeyac. Estos exploradores no solo buscan respuestas, están buscando algo que pueda cambiar la narrativa de la historia tal como la conocemos. Así, la figura del cazador de tesoros se funde con el misticismo y la historia del Tepeyac. ¿Qué buscan realmente? ¿Es riqueza material, conexiones espirituales o simplemente la emoción de desafiar lo desconocido? Cualquiera que sea la respuesta, el viaje de estos exploradores nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Y si el mayor tesoro no estuviera en los túneles, sino en la búsqueda por desentrañar el misterio mismo? Tepeyac, con sus misterios insondables y su tierra sagrada, es más que un lugar. Es una experiencia que despierta la imaginación y el espíritu de quienes se atreven a conectarse con sus historias. Debajo de la superficie visible, un mundo oculto parece latir, guardando secretos que resisten la prueba del tiempo. Túneles que pueden existir o no, siguen alimentando la fe y la curiosidad, transformando este espacio en una eterna invitación a la reflexión. Después de todo, ¿qué significa cargar con el peso de un misterio que nadie puede descifrar por completo? El impacto del misterio del Tepeyac va más allá de los muros de la basílica o de las fronteras de México. Nos provoca una pregunta universal. ¿Por qué nos fascina tanto lo desconocido? Quizás sea porque, en cada misterio de la historia, encontramos un reflejo de nuestra propia búsqueda de respuestas, un deseo de comprender lo que hay más allá de nosotros. Y en el Tepeyac, esta búsqueda se vuelve aún más profunda, porque toca tanto lo espiritual como lo material, lo divino y lo humano. Cada visitante que pone un pie en el Tepeyac lleva consigo una interpretación diferente de este misterio. Algunos sienten que es un lugar para reconectarse con la fe. Otros lo ven como una oportunidad para cuestionar las historias oficiales y buscar sus propias verdades. Pero todos, de alguna manera, salen transformados. Es como si el Tepeyac fuera un espejo que nos muestra lo que llevamos dentro, nuestras creencias, nuestras dudas y nuestro coraje para explorar lo desconocido. Y así, el enigma del Tepeyac queda, no como un final, sino como un punto de partida. ¿Qué más se esconde bajo su suelo? ¿Qué respuestas traerá el futuro? Puede que nunca lo sepamos todo, pero quizás eso sea exactamente lo que lo hace tan especial. Después de todo, el verdadero misterio no reside solo en los túneles del Tepeyac, sino en la forma en que elegimos enfrentar los secretos que la historia nos susurra. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.